En la tranquila noche del 11 de octubre de 1973, en Pascagoula, una pequeña ciudad situada en la ribera del río del mismo nombre, en el estado de Mississippi, dos hombres tomaron la decisión de dejar atrás las preocupaciones cotidianas y dedicarse a una pacífica noche de pesca. Lo que comenzó como un momento ordinario de camaradería y evasión, pronto se transformaría en uno de los encuentros más insólitos y desconcertantes de la historia moderna de los supuestos avistamientos extraterrestres. Charles Hickson, de 42 años, era un trabajador de astillero, hombre práctico y consciente del esfuerzo diario. Le acompañaba Calvin Parker, de 19, un joven reservado y algo ansioso, nuevo en esas tierras, que esa noche buscaba consejos sobre la vida y el trabajo. Ambos compartían la expectativa sencilla de pescar algo antes del regreso a casa, ignorantes de que estaban a punto de escribir su nombre en el libro de los misterios inexplicados. A la orilla del río, el ambiente estaba envuelto en un silencio profundo, apenas alterado por el croar de las ranas, el murmullo constante del agua que fluía y el crujir ocasional de la vegetación al paso de alguna criatura nocturna. El aire era fresco, con un suave matiz a humedad y sal, característico de la región cuando cae la noche. Los dos hombres hablaban poco. El silencio entre ellos era cómodo, propio de quienes no necesitan palabras para compartir un momento. Sin advertencia, un zumbido repentino y extraño irrumpió en la paz del lugar. No se parecía al canto de los insectos, ni al rugir de algún avión lejano. Era algo mecánico, persistente, casi metálico, que pronto incrementó su intensidad y pareció envolverlos. Sobresaltados, buscaron con la mirada el origen de aquel sonido. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando una luz vivísima, cegadora, blanca y azulada, descendió súbitamente desde el cielo, posándose a solo unos metros de donde estaban. Allí, ante sus ojos incrédulos y paralizados por el asombro, surgió un objeto imposible. Una nave ovalada, de unos 9 metros de largo, flotando a escasa distancia del suelo. Su superficie parecía metálica, sin ventanas, ni remaches, ni señal alguna de fabricación humana. La luz que emanaba bañaba la escena y proyectaba largas sombras, distorsionando las formas y la percepción. El miedo empezó a calar sus huesos. Antes de que pudieran moverse o siquiera gritar, sus cuerpos perdieron la voluntad. Hickson recordaría años después cómo se sintió completamente incapaz de reaccionar, como si una fuerza invisible hubiera anulado todo su control. Parker, mucho más joven, recordaría aquel instante como el más aterrador de su vida. Fue entonces que de la nave descendieron 3 figuras. No caminaban, más bien flotaban, desplazándose silenciosas, deslizándose hasta donde ellos estaban. Su aspecto era ajeno a cualquier criatura de cuentos o miedos infantiles. No tenían ojos visibles ni bocas. Sus cabezas parecían lisas, y en vez de manos, de sus brazos colgaban lo que, a los ojos de los testigos, eran unas formas similares a pinzas o tenazas. No presentaban ningún rasgo humano reconocible más allá de una remota silueta bípeda. Sin una sola palabra, guiados por movimientos precisos y mecánicos, aquellas criaturas tomaron a ambos hombres con una facilidad que desafiaba toda lógica. Al recordar ese instante, Hickson describió la frialdad de las supuestas pinzas sujetando su brazo y la ausencia total de resistencia en su cuerpo. Parker, en cambio, recordaba con espanto cómo perdió casi de inmediato todo conocimiento, sumido por un terror abrumador. Ambos fueron introducidos en el interior de la nave. Cuentan que dentro reinaba una luminosidad quieta y envolvente, aunque no distinguieron fuente clara de luz. El interior, según la confusa memoria que conservaban, resultaba tan inimaginable como el exterior. Superficies lisas, curvas difusas, la sensación de una tecnología tan avanzada que escapaba a su entendimiento. Hickson relata que fue colocado en posición horizontal y que una especie de aparato flotante realizó mediciones a su alrededor, una especie de ojo mecánico que giraba y producía sonidos indescifrables. Había, recuerda,
una criatura diferente a las que les capturaron. Su rostro, aunque no humano, parecía exhibir una extraña y gélida expresión de análisis. Al mismo tiempo, Parker yacía apartado, consciente solo a intervalos, sumido entre el pánico y la confusión. El proceso duró poco, o por lo menos así lo percibieron ellos. Fueron trasladados de vuelta al muelle, reapareciendo en medio de la oscuridad como descartados por fuerzas inexplicables. La nave, tan repentinamente como había llegado, ascendió en un destello de luz y zumbido, desapareciendo en los cielos estrellados del Mississippi nocturno. Lo que siguió fue un crescendo de pánico, incredulidad y vergüenza. Charles y Calvin, temblorosos y aferrándose el uno al otro, buscaron cómo recomponerse. Decidieron, con manos temblorosas y el corazón desbocado, buscar ayuda. Dudaron si contar su historia, temerosos del ridículo, pero el miedo a haber sido expuestos a algo dañino, alguna radiación, algo peligroso, los llevó finalmente a la comisaría local. Allí, entre titubeos y silencios prolongados, relataron lo ocurrido. La reacción inicial fue de escepticismo. Los agentes, incrédulos ante semejante narración, idearon una pequeña trampa. Dejaron a los dos hombres solos en una habitación e instalaron una grabadora oculta. Esperaban oír cómo la mentira se desmoronaba una vez que pensaran que ya no eran observados. Sin embargo, las grabaciones reflejaron otra cosa. El temor era intenso, auténtico. Ambos lloraban, se preguntaban qué les había ocurrido, temían haber sido marcados, nunca imaginando que alguien pudiera creerles. La emocionalidad cruda del audio conmovió incluso a los escépticos de aquel pequeño departamento de policía. Pese a la falta de pruebas físicas contundentes, excepto algunas marcas en la piel y el evidente colapso emocional de ambos, la historia pronto trascendió. Los medios de comunicación se apoderaron de la noticia y el caso se disparó por todo el país, desatando una ola de especulación, interés y sensacionalismo. A lo largo de los días y semanas que siguieron, Charles Hickson fue sometido a hipnosis, interrogatorios y hasta pruebas del detector de mentiras. Calvin Parker, por su parte, rehusó la mayor parte de las entrevistas públicas, abrumado por la atención y la persistente angustia. Pese al paso del tiempo y los cuestionamientos, ninguno de los dos varió su relato central. No buscaron fama, recalcaron una y otra vez. Más bien, lamentaban haber contado aquello. Los dos hombres aseguraban que, más allá de lo que pudieran decir los científicos, la prensa o los expertos en ovnis, ellos dos sabían lo que les había pasado. Una experiencia personalísima y perturbadora que había cambiado para siempre la forma en que percibían el mundo. En los años siguientes, Hickson llegó a escribir un libro narrando su vivencia y mantuvo su versión hasta el último de sus días. Parker, ganado por el miedo y la desconfianza, optó por el anonimato la mayor parte de su vida. No quería volver a escuchar sobre ovnis, ni recordar aquellos minutos interminables de terror e impotencia. Décadas después, la historia volvió a cobrar relevancia. Ya mayor, Parker aceptó compartir detalles que nunca se atrevió a expresar entonces. En entrevistas recientes, su voz se conmueve y rompe en llanto al evocar la noche que lo perseguiría por siempre. Relatando con humildad y nerviosismo, sostiene que el miedo fue tan inmenso que le resultó imposible enfrentarlo durante años, que eligió el silencio para protegerse del dolor y para no cargar a su familia ni a sí mismo con el juicio cruel del mundo. A lo largo del tiempo, investigadores, ufólogos y escépticos han escudriñado el caso desde todos los ángulos imaginables. Analizaron relatos, evidencias físicas, testimonios policiales, grabaciones y el contexto cultural de la época. Algunos argumentaron que la presión mediática y la efervescencia cultural de avistamientos en los años 70 podrían haber influido en la percepción de los testigos. Otros apuntaron a la autenticidad emocional, la ausencia de lucro y la constancia del relato bajo hipnosis y exámenes psicofisiológicos como pruebas de que algo, efectivamente, ocurrió aquella noche.
Lo más desconcertante para muchos fue la reacción emocional genuina de los protagonistas, el hecho de que ambos, especialmente Parker, evitaran la publicidad, que jamás intentaran capitalizar el incidente, que por el contrario, manifestaran públicamente el tormento psicológico que supuso vivir con un recuerdo tan atípico como íntimamente aterrador. Para ellos, la historia no era espectáculo ni ventana a la fama, era la herida abierta de una experiencia inexplicable. A medida que pasaron los años, el caso Pascagoula fue abonándose en el imaginario colectivo como uno de los relatos de contacto más extraños y convincentes jamás reportados en Estados Unidos. No porque ofreciera grandes pruebas tangibles, sino porque se sustentaba en el miedo, el dolor y el desconcierto. Porque expulsaba de los márgenes de la comodidad a quien lo investigaba, enfrentándolo a lo incognoscible, al temor ancestral de encontrarse con lo que no podemos comprender ni controlar. 40 años después, en las palabras entrecortadas de Calvin Parker, en su llanto contenido durante las entrevistas, en la emoción que le embarga al recordar esa franja de tiempo arrebatado de la normalidad, resuena la profunda marca que dejan estos encuentros sin explicación. Más allá de creencias, dogmas o debates interminables, descansa el drama humano de quienes han visto trastocada su realidad, obligados a contemplar la posibilidad de no estar tan solos como suponían. Pascagoula, hoy en día, es un nombre propio en la cartografía de los misterios inexplicados. La extraordinaria noche de 1973 sigue encendiendo debates y sembrando interrogantes. ¿Qué vieron y vivieron exactamente Charles Hickson y Calvin Parker? ¿Se trató de una experiencia real o de una construcción psíquica causada por el estrés? ¿Ocurrió realmente un contacto fugaz con inteligencias no humanas? ¿O es la mente humana, en su insondable complejidad, capaz de conjurar con una fuerza tan brutal fenómenos que imitan la realidad? Cualquiera sea la respuesta, lo cierto es que el relato de Pascagoula perdura no tanto en la dureza de los hechos comprobables, sino en la fragilidad y profundidad de quienes lo contaron, en su temor sincero y en la valentía de compartir, a pesar de todo, la noche en que, según ellos, el universo les recordó su propio asombro.